Bueno, pues prepárese para esta secuencia que no tiene desperdicio. Vamos a hablar con un jurista con mucha experiencia, mucha sensatez. Ha sido presidente del TC, del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Chema, muy buenos días. Gracias. Un gusto estar en su programa. Gracias Chema, por atendernos. Oiga, ¿cómo lo ha pasado usted? ¿Cómo está la salud? Bueno, felizmente yo bien, con algunos sustos de entornos familiares, pero felizmente sin ninguna gravedad. Pero no ha llegado a mayores, Efectivamente. Felizmente. Hay que cumplir pues las disposiciones lógicas, ¿no? De sentido común. Doctor, con usted siempre hay muchos temas que tratar. Quiero comenzar con uno que puede parecer medio teórico, pero yo quiero escucharlo para que nos aclare algunos conceptos. Su colega, la doctora María Elena Ledesma, hace un tiempo dijo, como estaban las cosas en el gobierno, que el presidente estaba perdiendo legitimidad. Estaba perdiendo esa cosa que tiene un carácter moral, que no es necesariamente un concepto totalmente jurídico, pero que tiene que ver con otra cosa. Mucha gente no entendió a lo que se refería, o muchos dijeron ¿qué le pasa? Está queriendo darle un golpe a Castillo. ¿Qué es la legitimidad, doctor Urbiola? Jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando y tratando de ser lo más sencillo y asequible al gran público, que es el que precisamente es el que toma las decisiones, yo entiendo que las expresiones de la doctora Ledesma, que me parece a mí están dentro de lo correcto, ha querido decir que si bien el presidente Castillo tiene legalidad en el sentido de que ha sido elegido bajo el sistema jurídico y el ordenamiento constitucional que está vigente, y por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones ha reconocido su victoria y lo ha proclamado presidente, y así ha sido, ha asumido el mandato ante el Congreso de la República. Eso es legalidad, se está observando el ordenamiento constitucional, pero la legitimidad en realidad es más, sobre todo está referida al nivel de aceptación o de certeza en las decisiones que hacen que el público empiece a dudar de no solamente la idoneidad, sino la capacidad, y entonces deja de tener esa aceptación del público, que es el que le da la legitimidad. Tiene legalidad en el sentido de que sí ha sido elegido bajo el ordenamiento jurídico, y eso la mayoría de los peruanos lo han respetado, y tenemos que respetarlo, pero la legitimidad es aquella que se gana en el día a día, en la forma de obrar, de tomar decisiones acertadas, que lamentablemente en estos 6 últimos meses todos los peruanos somos testigos que la mayor parte de sus decisiones han sido desaciertos, incluso algunos lindando supuestamente con acciones delictivas, o rodeándose de gente que no tiene los antecedentes ni la capacidad para poder asumir las responsabilidades que requiere la conducción de la cosa pública. Entonces, eso es lo que no le da legitimidad a la gestión del señor Castillo, y ojalá que pueda enmendar. Y ahora, entiendo que a eso se ha referido la doctora Ledesma. Lo de la enmienda todos lo queremos. A mí me parece un poco difícil porque depende del hombre, ¿no? Como decía un famoso crítico literario, Buffon, el estilo es el hombre, y las personas cambian menos de lo que uno pensamos, cuando llegamos a cierta edad. Uno de los problemas de eso es que un gobernante, sobre todo con los poderes que tiene en nuestro ordenamiento constitucional el presidente, que son bastantes, necesita un consenso básico de la sociedad, necesita estar mínimamente que la gente le crea. Hay un problema que es la credibilidad, porque nuestra figura presidencial es muy fuerte, doctor. Somos un país presidencialista, podríamos decirlo así.
Así es, somos un país presidencialista y esto es consecuencia de una tradición ancestral, Chema. Sí. No debemos olvidar que las culturas pre-incas tenían esa característica hegemónica de un líder, de un caciques que han conducido las distintas culturas pre-incas que han tenido un importante desarrollo, y el mismo imperio inca es la hegemonía de un soberano que se llamaba Inca, y después hemos estado sujetos pues a la corona, al virreinato y posteriormente al caudillismo a través de los primeros años de la República, ¿no? Llamados presidentes, pero que en realidad eran caudillos que luchaban entre ellos por el poder, que era y recién estamos consolidando ya una figura de presidencial democrática, felizmente, que es un proceso largo, pero que ojalá se consolide. Yo cuando dije ojalá que el señor presidente pueda enmendar esto, es una expresión positiva en todo caso, pero claro, eso no tiene que así es, uno tiene que comprender que usando ese refrán muy antiguo, no se puede pedir peras al olmo, pero oiga, pero es que ojalá ojalá que Dios quiere decir que Alá lo decía así, pero en fin, esa es la cosa. Por supuesto, las encuestas que aparecen constantemente no tienen un valor legal, pero sí es un termómetro de lo que está ocurriendo. Evidentemente no tiene un valor legal. La única encuesta que tiene valor legal son las elecciones, y llamamos a si se le puede llamar encuesta, pero reflejan un estado de ánimo temporal de la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Perdón. Va a llegar al Tribunal Constitucional aparentemente la posición del Ejecutivo frente a esta cosa que el Congreso aprueba por insistencia, que es este gran tema, digamos, que ha sido parte de la campaña electoral de Perú Libre, el presidente, que es lo de la Asamblea Constituyente, pero se ha ratificado. Algunos dicen que era innecesario legalmente. Se ha ratificado que todo eso o pasa por el Congreso o no existe. Aparentemente el Poder Ejecutivo no lo cree así, el presidente no lo cree así, no sé con qué argumento legal, y esto va a dar lugar seguro a una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted, autor? Chema, en realidad el artículo 206 de la Constitución, tal como está, y que es el que se refiere a los procedimientos que se deben observar para modificar la Constitución en todo o en parte, no requiere una modificación, cosa que no se ha hecho, porque la ley que ha aprobado por insistencia el Congreso de la República no es una ley de reforma constitucional, es una ley que ha modificado los artículos de la Ley de Participación Ciudadana, los artículos de esta ley de desarrollo constitucional que se conoce como Ley de Participación Ciudadana, en sus artículos 40 y 44, que precisan en qué casos se puede convocar a referéndum y quién es el que debe convocar a referéndum tratándose de reformas constitucionales. Ha precisado que el referéndum, cuando se trata del procedimiento de reforma constitucional a cargo del Congreso, y a pedido del Congreso, el que convoca el referéndum es el presidente de la República. Entonces, esta no es una ley que ha modificado la Constitución. El artículo 206 está intacto, y la Ley de Participación Ciudadana, en lo que concierne al referéndum, respeta escrupulosamente el derecho a referéndum que reconoce la Constitución de 93 a todo el pueblo peruano. No le ha quitado absolutamente nada, sino que ha aclarado, ¿no?, quién debe convocar a referéndum, tratándose de referéndums que sean distintos a los de reforma constitucional, y cuando se trate de referéndum sobre reforma constitucional, una vez que el Congreso ha observado el procedimiento, se está refiriendo en todo caso al referéndum ratificatorio, debe pedirle al presidente que convoque a referéndum para cumplir con ese segundo trámite que contempla el artículo 206. O sea que, en realidad,
esta ley lo que ha hecho es modificar o precisar una ley ordinaria de desarrollo constitucional, que es la Ley de Participación Ciudadana y que tiene el número 26.300. De tal manera que quienes argumentan que con esto se le ha recortado el derecho de participación ciudadana al pueblo, no han leído la ley, no conocen su alcance, y creo que son afirmaciones que tratan en todo caso de desorientar al pueblo para seguir adelante con este propósito de convocar a una asamblea constituyente y reformar totalmente la Constitución, cosa que el pueblo ya ha expresado no es necesaria. Las encuestas está en 8%. En este momento. Oiga, la última encuesta está en 8%. Ahora, vamos a ver un escenario. ¿Qué pasa si yo mañana me presento ante el Jurado Nacional de Elecciones con 6 millones de firmas pidiendo que haya un referéndum para la Constitución? Bueno, no paso por el Congreso, me voy directo al Jurado de Elecciones. ¿Qué ocurre en ese caso? El Jurado Nacional de Elecciones tendrá que decir que si se está tratando de convocar un referéndum para una asamblea constituyente, esto pasa por el cumplimiento de las disposiciones del artículo 206 de la Constitución, que señala que es el Congreso. Entonces, esa iniciativa tendrá que conducirla por los canales de participación ciudadana que están establecidos en el artículo 206 y desarrollados en la Ley de Participación Ciudadana, que es la Ley 26.300, de tal manera que necesariamente toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso de la República. Le digo esto porque aquí, sí. Chema, hay que recalcar algo respecto a qué carácter tiene el artículo 206. El artículo 206 no es una simple disposición de carácter procedimental, es una disposición que tiene un contenido material que representa, en mi concepto, un mandato de integridad o de inmodificable, que en derecho se conoce como cláusulas pétreas, que obedecen a principios que consagran el sistema democrático, el equilibrio de poderes, y que son garantía de una estabilidad democrática. Hay que tener en cuenta que las asambleas constituyentes son la última razón que generalmente los gobiernos dictatoriales o de facto tienen que utilizar para retornar a la democracia. Y en un Estado de Derecho como es el que tenemos actualmente y bajo el cual ha sido elegido el señor Castillo, este gobierno, tenemos el ordenamiento jurídico que nos indica cuál es el procedimiento para hacer una reforma constitucional. Sería realmente inaceptable que tengamos que romper el ordenamiento jurídico para mejorar la Constitución, que es necesaria, por supuesto, pero que se puede hacer por los cauces que la propia Constitución establece. Y eso es lo que ha querido el artículo 206 de la Constitución, que toda reforma se haga por el cauce constitucional, no a través del quebrantamiento del orden constitucional, como ocurrió cuando se rompió durante 12 años el orden constitucional en el gobierno militar, y que para salir de ese entrampamiento se tuvo que convocar a la Asamblea Constituyente del 79. Lo propio ocurrió en el golpe de Fujimori, el autogolpe. Así es, donde también como un remedio, y no diríamos no por voluntad propia, sino presionado por los organismos internacionales, Fujimori, claro, tuvo que convocar a un Congreso Constituyente democrático. Y es que las asambleas constituyentes son la última razón, ya es el último remedio, el último mecanismo, ¿no?, para poder retornar a la democracia. Pero si estamos en democracia, lo correcto es respetar el orden democrático. Y el señor Castillo tiene que entender, y si no le vamos a tener que hacer entender, que él, bajo este orden democrático que ha permitido que llegue al gobierno, tiene que desenvolverse, y si no lo quiere hacer, bueno, pues se tendrán que aplicar los mecanismos que establece. Absolutamente, porque el presidente sigue hablando del tema del que tengo que consultar al pueblo, lo de la salida al mar para Bolivia. El tema de Bolivia, ya ha tocado en la famosa entrevista con CNN, es pues delicadísimo, las frases que ha dicho delicadísimas, incluso de escándalo, ¿no?
motivado un montón de discusiones y de comentarios. Pero ha vuelto al tema de Bolivia, ayer o anteayer, y ha dicho, eso lo vamos a consultar con el pueblo. ¿Qué entiende él por consultar con el pueblo? No se pueden consultar. ¿Alguien no le dice, señor presidente, eso no es así? ¿La palabra consulta popular tiene un mecanismo que hay que cumplir? Él puede consultar cosas que estén contempladas en la Constitución, que legal y constitucionalmente sean permitidas por el orden constitucional. Él no puede consultar aspectos que impliquen, por ejemplo, renunciar a la soberanía nacional o a la integridad del territorio nacional. Eso es abiertamente, y si él persiste en esa conducta, yo creo que hay suficiente motivo para iniciar un juicio político por violación constitucional ante el Congreso de la República, independiente del tema de la vacancia, que creo que en este caso califica más para un juicio político. Para un juicio político más que vacancia. Exactamente, para un juicio político y inhabilitarlo, destituirlo y inhabilitarlo por 10 años. ¿Sabe? Se lo digo porque después de esta malhada entrevista donde habla sobre este tema el presidente, salen voceros de él, o indirectos o oficiosos, no sé qué, a explicar lo que quiso decir. Uno de ellos dice, no, él ha querido decir que hay que apoyar el comercio con Bolivia, lo cual evidentemente ya existe hace muchos años en Hilo, este corredor, esta salida para el producto. Por supuesto. Y que no significa nada. Y el otro, el propio canciller decía, no, esto estamos respetando el concepto de soberanía, hay que mantenerlo, etcétera. Pero ha vuelto a insistir con el tema de la consulta popular sobre ese tema. Quiero recordar que cuando... ¿Por qué? Después de que en el gobierno, me parece, el señor Alan García se le dio la posibilidad de establecer lo que se conoce como Bolivia Mar en Hilo, sí, también hubo una iniciativa que mereció el rechazo del pueblo para la instalación de una base naval justamente en esa zona. Y eso no es posible. No es posible, no lo permite. En todo caso, son las facilidades para, digamos, permitir que Bolivia pueda tener el tráfico, digamos, de mercaderías, de bienes y servicios a través de los puertos que tiene el Perú en la parte sur, para permitir un flujo de importaciones y exportaciones que actualmente se utiliza. Los puertos de Matarán y Hilo, claro, constantemente reciben carga, y es uno de los importantes puntos de acopio de exportaciones e importaciones bolivianas. Entonces, Bolivia no se puede quejar de las facilidades que siempre le ha dado el Perú, pero no puede de ninguna manera hablarse de una concesión territorial, y menos en territorio peruano, que no tiene ningún, digamos, aspecto que ver con el conflicto que tiene actualmente Chile con Bolivia, que en cierta forma también ya ha sido materia de una resolución en la Corte de Justicia de La Haya. En la Corte Internacional de Justicia, que no le salió bien a Bolivia lo que pretendía en ese momento, hay que reconocerlo. Así es, efectivamente. Entonces, el señor Castillo no puede ser más papista que el Papa, pues, ¿no? Entonces, eso es absoluta ignorancia que lamentablemente el pueblo peruano tiene que entender. Y hay una cosa, Chema, que lamentablemente es lo que está, digamos, produciéndose en nuestro país con frecuencia. La mezcla de ignorancia y audacia es uno de los cócteles letales para cualquier institución. Y creo que aquí se mezclan esos dos factores, ignorancia y audacia, ¿no? ¿Cómo ha sido tan audaz este señor para postular a la presidencia de la República y querer utilizarnos como conejillos de indias para experimentar su adiestramiento? Oiga, que no va más allá del adiestramiento que puede tener ni siquiera un eficiente dirigente sindical. No, claro que no, ojalá fuese. Así es, ojalá fuese nosotros tener a dirigentes sindicales de muy buen desempeño, con un nivel cultural y adecuado, pero en este caso simplemente creo que llega solo a una situación elemental. Alguien debería, yo no sé,
no quiero hacer una cosa irónica, pero alguien debería hacerle un briefing, como dicen ahora, de la Constitución al presidente, quizá el ministro de Justicia, un resumen de la Constitución. Porque otro problema que hemos visto en la entrevista famosa que le hace sí, pues, no sé si habría que pedirle a don Everardo Zapata, que es el que creó el libro Coquito, a ver si traduce la Constitución a las... Porque cuando le dice que la Constitución debe ser cambiada porque la salud y la educación tienen la categoría de servicios y no de derechos, eso demuestra que no la ha leído. No ha leído. Superficialmente, nada más. La salud, el agua. Superficialmente. Y otra cosa, Chema, la Constitución no tiene que mencionar todos los derechos a los que puede acceder una persona. Esas constituciones extensas que con esa lista de cosas, ¿no? Textual indican una lista de derechos son imperfectas. Sí. Nuestra Constitución, si no lo sabe el señor Castillo, no se lo han dicho, tiene un sistema de números abiertos, o como se conocen en el derecho, números apertos, que permite que cualquier otro derecho, y eso está establecido en el artículo 3, cualquier otro derecho no expresamente señalado en la Constitución, es derecho fundamental en la medida en que tenga vinculación con la dignidad de la persona. Claro. Y precisamente ese artículo permite que cualquier otro derecho que surge, ya sea porque el adelanto económico y social así lo exige, pueda ser considerado como un derecho fundamental. Y es por eso que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una rica jurisprudencia, precisamente amparados en este artículo, declarando como derechos fundamentales a muchos que no estaban expresamente señalados en la Constitución, como el derecho al agua. El derecho al agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ciencia va demostrando cosas a medida que pasa el tiempo. Así es, el agua es fundamental para la vida. Claro, desde la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera, amén de los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, ¿no? Y que tienen fuerza legal poderosísima en nuestro sistema jurídico y en nuestra Constitución. Entonces, valdría la pena, no sé, ¿qué está pasando con el curso de Derecho Constitucional en los colegios? Su falta de capacidad, de preparación, que nos expone a esta situación que es lamentable, pues, ¿no? Porque este es uno de los grandes escollos para que nuestro país pueda continuar en el desarrollo que había iniciado y que estábamos próximos a alcanzar ya los niveles de pobreza más bajos en la historia. Más bajos, el famoso país de clase media, se hablaba tanto, ¿no? Así es. Bueno, pero ojalá que estos desaciertos terminen y en todo caso él conduzca al país bajo el ordenamiento jurídico que le ha permitido llegar al gobierno. Efectivamente. Bueno, doctor Urriola, hay muchos temas más para tratar con usted, pero ya hay que dejarlo para otra oportunidad. Le agradezco. Con el mayor gusto. Le agradezco, señor. Muchas gracias. No, cuídese, un gran saludo y un abrazo para usted. Hasta luego. El doctor Oscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional.